¿Comenzamos ya? Estupendo. En primer lugar, muy buenos días y muchas gracias por seguir la presentación del segundo Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior. Hace 4 años pusimos en marcha la estrategia y la iniciativa de retorno y conexión del talento Extremadura en el mundo, una estrategia que nace con un pilar esencial que es incluir a nuestra inmigración, a los extremeños y extremeñas que se encuentran en el exterior como parte esencial de la acción exterior de la región de Extremadura y que engloba además todas aquellas acciones realizadas para facilitar e incentivar el retorno y la conexión con los extremeños y extremeñas que se encuentran fuera de la región. Con esta estrategia situamos a nuestra diáspora, a nuestra migración, en parte central de la acción exterior de la región, favoreciendo su participación en la vida económica, social y cultural de Extremadura. Analizar y conocer los distintos perfiles de nuestra diáspora nos está permitiendo poner en marcha medidas específicas, también como poder realizar encuentros diferentes en España y en otros países a través de los cuales podemos conocer qué están haciendo, sus necesidades, sus preocupaciones y en paralelo poderles transmitir las prioridades de la región. ¿Cuáles son esos proyectos, objetivos, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en Extremadura y encontrar espacios de colaboración y de desarrollo para contribuir al bienestar dentro y fuera de Extremadura? Sin duda, la sociedad digital en esta difícil pandemia, en esta difícil situación en la que nos encontramos, nos está permitiendo mantener ese contacto con nuestra emigración a través de la estrategia Extremadura en el mundo. Teníamos previsto durante el año 2020 celebrar diferentes encuentros en ciudades españolas y en otras ciudades en Europa, como habíamos realizado en años anteriores, pero evidentemente con la situación actual no se pudieron realizar y decidimos readaptar ese concepto que nos había permitido acercarnos a todos los extremeños y extremeñas que se encontraban en muchas de las ciudades que hemos visitado. Por eso hemos realizado durante el año 2020 7 encuentros en el que han participado personas de distintas comunidades autónomas que se encuentran viviendo en distintas comunidades autónomas y que residen actualmente en más de 25 países. Hemos contactado con casi 120 personas que se encuentran fuera. ¿Para qué? Para conocer en qué estado se encuentran por la COVID, para conocer también cuáles son sus preocupaciones, pero para conocer también cómo pueden aportar al proyecto de región. Nos hemos reunido con extremeños y extremeñas que habían retornado justo antes de iniciar la crisis o que cuando comenzó la pandemia tuvieron la oportunidad de retornar a Extremadura o que ya habían iniciado sus proyectos para saber cómo veían su visión también, su visión de futuro. Hemos mantenido un encuentro con las comunidades extremeñas en el exterior, con las federaciones de Extremadura en el exterior y las zonas que agrupan a más de 100 casas que tenemos repartidas por toda España. Hemos mantenido un encuentro con profesionales extremeños y extremeñas del sector medioambiental y biosanitario y tecnológico que se encuentran trabajando en distintos países de la Unión Europea. No podíamos pasar por alto la situación en la que se encuentra el Reino Unido, el Brexit y también analizar con ellos cuáles son sus preocupaciones y cómo están viviendo la pandemia, cómo analizar futuras colaboraciones. Mantuvimos un encuentro con hombres y mujeres, extremeños y extremeñas que se encuentran en distintos lugares del mundo desde el ámbito de la cultura. Un encuentro centrado en un ámbito tan importante para Extremadura como es la internacionalización de las empresas, las exportaciones de expertos y personas que están trabajando en importación y exportación en países como Brasil, México, Bulgaria, Qatar, Estados Unidos, Chile o Alemania. Y un último encuentro que mantuvimos hace apenas unas semanas con extremeños y extremeñas que están trabajando en embajadas y en organismos internacionales con el fin de trasladarle cuáles eran esos ejes prioritarios de la acción exterior de Extremadura. El buen resultado y la experiencia de todos estos encuentros que hemos ido realizando en los últimos 3 años y medio y el compromiso de la Junta de Extremadura con los extremeños y extremeñas en el exterior nos ha permitido que el próximo día 19 de diciembre tenga lugar el segundo Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior, esta vez en formato virtual. La pandemia sin duda impedirá que nos reencontremos físicamente como pudimos hacer hace 2 años en Mérida, pero la decisión conjunta de celebrarlo cada 2 años es inalterable. El segundo Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior estará dirigido, por un lado,
a toda nuestra emigración que vive en diferentes comunidades autónomas en España y en distintas ciudades en el mundo. Un congreso dirigido a todas las personas que quieren contribuir con su conocimiento y experiencia, independientemente del lugar actual de residencia, a que la consecución de algunos de los objetivos y retos marcados por Extremadura sean una realidad. Pero además este congreso tiene como fin involucrar a las organizaciones extremeñas, a los grupos de investigación de la universidad, de los centros de investigación, a las empresas, a las instituciones, a nuestra universidad, involucrarlos en la creación de ese vínculo con extremeños y extremeñas que permitan crear espacios de colaboración, conexión y trabajo futuro. El Congreso es un punto intermedio en la relación con nuestra emigración, no es ni el punto de partida ni el de llegada. Durante las semanas previas, durante el día del Congreso y posteriormente fomentaremos una cultura de colaboración entre la sociedad extremeña y la ciudadanía extremeña en el exterior, que permita un acercamiento más estructurado con las prioridades de la región. Nuestra diáspora, decía anteriormente, es esencial en el desarrollo de la región y por ese motivo trabajaremos en la creación de redes temáticas globales centradas en 4 retos prioritarios para Extremadura que van a permitir crear espacios de trabajo futuros entre extremeños que se encuentran en la región y extremeños que se encuentran fuera de ellas. 4 retos en ámbitos como la energía renovable, la digitalización, el hidrógeno, la innovación en la cultura y la creación de acciones en nuestra relación privilegiada con América Latina. Sin duda, este segundo congreso tiene que seguir contando con un eje esencial de trabajo en el exterior, como es el realizado por las comunidades extremeñas en el exterior, en el que trabajaremos su relevo generacional y también su modernización e inclusión de jóvenes a las mismas. Todos los retos van a contar con una doble visión. Por un lado, su vínculo con el reto demográfico, cómo podemos conseguir realizar nuevos proyectos en Extremadura que mantengan a la población en los territorios, que retenga la población, que retorne población y también que atraiga a nueva población y a nuevo talento. Y por otro lado, trabajaremos en paralelo el posicionamiento de Extremadura en el mundo a través de dichos retos. Brevemente voy a describir cuáles son los retos que van a componerlo. Comenzaremos tras la inauguración institucional con la ponencia inaugural que en esta ocasión corre de mano de Fátima Mulero, una joven emeritense, emprendedora social, fundadora y CEO de Autismo. Fátima Mulero fue elegida en el año 2019 por la revista Forbes como una de las jóvenes menores de 30 años más influyentes de Europa, siendo la única española en la categoría social en 2019. A través de su empresa Autismo, tiene presencia en España y en Latinoamérica y ofrece servicios de terapia, formación y asesoría en tecnologías aplicada al autismo. Tras su ponencia inaugural, comenzaremos a trabajar en 4 retos, 3 retos temáticos. El primero relacionado con nuestra calidad de vida. Extremadura, calidad de vida, dirigido a una economía verde, a una economía digital y resiliente. Extremadura tiene una imagen exterior asociada con el amplio concepto calidad de vida, que recoge aspectos como la calidad ambiental, el bienestar, el estilo de vida, la calidad de sus productos alimentarios o la generación de energías renovables. Estas señas de identidad de la región, así como la sostenibilidad de su modelo de desarrollo, están hoy más alineadas que nunca con los retos y objetivos planteados a nivel europeo y a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. En esta mesa de debates se abordarán los desafíos de Extremadura, pero también sus fortalezas en este marco de una economía verde, digital y resiliente, y buscará recabar contribuciones de la ciudadanía extremeña en el exterior. Contaremos con un grupo de expertos y de expertas que trasladarán su visión, su experiencia y cómo crear esas redes entre los extremeños y extremeñas que se encuentran aquí y los que se encuentran en el exterior. Contaremos con personas como Javier Salguero, que reside en el Reino Unido y actualmente investiga en temas relacionados con la COVID en el Ministerio de Salud del Reino Unido, con Guadalupe Sabio, que reside en Madrid. Fue Premio Princesa Girona, es coordinadora del Grupo de Investigación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del Instituto Carlos III de Madrid. Contaremos con la emeritense Rosa Elvira Lillo, catedrática de la Universidad Carlos III y además directora del Instituto Carlos III de Big Data
Actualmente contaremos con Lourdes Vega, que reside en Dubái y que es la directora del Centro de Investigación e Innovación en CO2 e Hidrógeno en Abu Dhabi. En este reto vamos a abordar la importancia del bienestar, la alimentación y la salud, cómo la industria agroalimentaria tiene el reto de desarrollar productos de mayor valor añadido relacionados, por un lado, con las inquietudes de un consumidor que está preocupado por su salud, que está preocupado por el medio ambiente y cómo esto supone una oportunidad para Extremadura, pero también analizaremos los retos que ello supone para nuestra región. Analizaremos el ámbito de la digitalización con Rosa Elvira, la progresiva digitalización de procesos productivos, administrativos y sociales que se han visto sin duda acelerados por la pandemia. Han puesto de manifiesto nuevas oportunidades para Extremadura, que además con su apuesta que hizo hace años por el software libre ha permitido crear un ecosistema y una especialización del sector de las TIC. Pero también esta pandemia ha puesto y evidenciado nuevos retos relacionados con la formación, la retención y atracción del talento tecnológico y el uso de energías emergentes como Big Data o inteligencia artificial o la brecha digital, cómo combatirla. Esos temas se analizarán como oportunidades para Extremadura. Y en cuanto a la resiliencia, con Lourdes Vega, desde Dubái, trabajaremos la necesidad de la reindustrialización y de la descarbonización. Esta apuesta por conseguir una oportunidad para Extremadura y cómo Extremadura puede contribuir al cambio climático energético y cómo es una apuesta clara por parte de la Unión Europea y nosotros estamos aliados en esa prioridad europea y global. El segundo reto estará destinado a la economía naranja, al valor de la economía como lazo y como vehículo para la convivencia y el respeto, pero también como elemento esencial y clave para el desarrollo socioeconómico de los territorios y muy especialmente para una región como Extremadura, una región que cuenta con ese gran patrimonio cultural, natural, con la creatividad de nuestros artistas dentro y fuera de la región. Esta creatividad que tiene que dirigirse a crear puentes entre el mundo de la ciencia y la tecnología y el mundo del arte y la cultura, alineándose con la gran apuesta que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea de crear una nueva Bauhaus europea. Extremadura asume este nuevo reto, este nuevo desafío, que no es otro que gestar un modelo de región como espacio para el arte y la cultura, un laboratorio experimental, un acelerador de proyectos y un epicentro de ideas globales. Un reto que nos va a permitir trabajar en la innovación en la cultura, diseñar una nueva arquitectura extremeña que permita aprovechar la experiencia y el compromiso de diseñadores, arquitectos, artistas, expertos digitales, científicos o estudiantes que permitan potenciar las cualidades que posee la región, que permitan establecer una vía de conexión entre las ideas y los protagonistas de la región. En conclusión, crear también un mañana más verde, más hermoso y más humano. Para este bloque contaremos con la participación como experto de Miguel Cabezas Ruiz, gestor cultural de la Real Academia de España en Roma, en Italia, que es una de las instituciones más prestigiosas que tenemos sin duda en el país. Pero Extremadura es también un documental sin fondo que atrapa al turista, que atrapa al visitante, al profesional, como un protagonista de la película desde primer plano. Extremadura es un decorado natural, un enorme cine con entrada gratuita. Y esta visión es la que queremos trabajar en el bloque titulado Extremadura te visita, un guión para rodar la peli de nuestra vida. Un espacio en el que se presentarán iniciativas, proyectos innovadores que se han puesto en marcha en la región por personas que han apostado por Extremadura, que han retornado a Extremadura, o personas de otras ciudades de España o de otros países que han decidido que nuestra región, Extremadura, sea su lugar de vida, de trabajo y de desarrollo de proyectos. Contaremos con Amparo Maroño Díaz, que actualmente reside en Extremadura después de haber trabajado en el ámbito del arte contemporáneo en grandes ciudades y en proyectos culturales de carácter estatal y que actualmente gestiona el proyecto Habilitar el Palacio. Contaremos con el director de la revista, por ejemplo, Yorokobu, Fermín Avellá, o con Virginia Gonzalo, arquitecta, interiorista y profesora en Suecia, con la que mantenemos un estrecho también contacto. Sus visiones las podrán compartir durante esa mañana de trabajo en el reto 2. Pasamos al reto número 3, que es clave para la acción de Extremadura. Nuestro posicionamiento en el mundo pasa por definir acciones concretas y una hoja de ruta con determinadas regiones mundiales prioritarias para Extremadura. Y sin duda
hay dos claras, que es la Unión Europea y América Latina. Extremadura es una región que es transfronteriza, que tiene identidad europea y que tiene una clara vocación iberoamericana. Y creemos necesario conjugar esta definición para desarrollar sinergias y seguir concretando proyectos que nos permitan trabajar juntos y definir qué más podemos hacer en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Debemos aspirar a lograr que Extremadura sea ese lugar privilegiado de encuentro entre los dos continentes, que seamos el socio natural para impulsar el codesarrollo, trabajando juntos desde el ámbito institucional, social, económico, educativo, científico, cultural y de la cooperación, siempre bajo el paraguas y el hilo conductor de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para conseguirlo, trabajaremos en la importancia del fortalecimiento de las relaciones institucionales, económicas y sociales de la Unión Europea y América Latina, como pueden ser una gran oportunidad para el codesarrollo socioeconómico. Actualmente América Latina, la Unión Europea como el resto del mundo se encuentran al gran reto de la recuperación tras la pandemia, pero evidentemente esa capacidad de recuperación no va a ser la misma que tendrá Europa que la que tendrán muchos países, o en su gran mayoría América Latina. Nosotros tenemos que ser un socio privilegiado en este momento. Tenemos que trabajar juntos en grandes desafíos globales como es la lucha contra el cambio climático plasmada en el Pacto Verde, la transformación digital. Extremadura debe ser capaz de presentarse como un espacio de encuentro y generador de propuestas en ambos lados del Atlántico, que ponga además en el centro a los jóvenes en el centro de la acción. Y posteriormente, en este bloque Unión Europea-América Latina, tenía que tener un lugar especial la Agencia de Cooperación al Desarrollo, la cooperación que realiza la Agencia de Cooperación al Desarrollo y todos los agentes de cooperación de nuestra región, porque son, sin duda, un eje central en la relación entre la Unión Europea y América Latina. La cooperación extremeña ha centrado 3 líneas de trabajo como prioritaria, como es la migración y la movilidad humana, los feminismos y las desigualdades y la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Desde esa triple visión trabajaremos en concretar proyectos que puedan seguir desarrollándose en el futuro. Y finalizo con un reto que, como mencionaba anteriormente, tuvo un papel importante en el anterior Congreso y que es parte importante del trabajo continuo en la relación con nuestra migración, que son las comunidades extremeñas en el exterior, en el que analizaremos su trayectoria, los logros conseguidos, pero cómo esos logros conseguidos se tienen que readaptar al siglo XXI, se tienen que readaptar al año 2021, al futuro, para conseguir modernizarse y ser también más atractivas para los jóvenes, conseguir también que sean un reflejo de la sociedad y conseguir que todo el trabajo que han realizado durante décadas tenga una clara continuidad adaptada a las necesidades que tiene la migración en el actual momento. Trabajaremos también ese trabajo conjunto que tenemos que hacer para que nuestras casas, nuestras federaciones puedan seguir trasladando la imagen de la Extremadura del siglo XXI. Muchas gracias. ¿Ya?